Como lo decíamos en los títulos, ha aumentado la tarifa del taxi, del remis, del colectivo en Santa Fe, es más caro transportarse, esto es consecuencia de la demanda de un sector y de la decisión del gobierno municipal de aceptar esa demanda, me dirá él parcialmente, no totalmente, pero finalmente aceptar la demanda del sector que de este modo impacta sobre el bolsillo. Carlos Pereira, secretario general del municipio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a la audiencia. Bueno, ¿por qué? Bueno, en el caso del transporte urbano por colectivos, ya hace 14 meses que la tarifa no sufría ninguna adecuación. El último incremento se dio en el mes de septiembre del año pasado, en el mes de septiembre del 2012. Bueno, estamos en una economía inflacionaria, los costos se disparan. Afortunadamente el sistema de transporte público tiene subsidios que amortiguan un poco estos incrementos. La inflación real, y más en el rubro automotor, de septiembre ahora, de septiembre del año pasado ahora, se ubica entre un 35 y un 40%. Sin embargo, la adecuación de la tarifa fue cercana, un poco más del 20%. O sea, ustedes entienden que están ajustando por debajo de la inflación, digamos. Se viene ajustando por debajo de la inflación en los últimos 5 años claramente. Si yo doy un ejemplo clarito, que tenemos los números realizados. En el año 2008, a un empleado de comercio le llevaba el 10% de su sueldo trasladarse en el transporte por colectivo. Hoy la cifra está entre el 5 y el 6%. O sea, que usted entiende es decir, que en costo sube el proceso. Proporcionalmente siempre ha venido creciendo muy por debajo de la inflación, precisamente por este motivo, por la presencia de subsidios que, si bien el sistema los tiene aquí, son muy inferiores a los de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En la variación de la tarifa en Capital Federal y el Gran Buenos Aires del 2008 ahora es irrisoria prácticamente, mientras todas las ciudades del interior hemos tenido incrementos con un volumen de subsidios que resulta una afrenta para el vecino del interior, ¿no? Porque Buenos Aires se lleva el Capital y Gran Buenos Aires se lleva prácticamente entre el 85 y 90% del total de subsidios del no hubo forma de torcerlo nunca sistema. Ni con Alejandro Ramos, secretario de Transporte de la provincia de Santa Fe, digamos. Sí, bueno, no, pero esta no es solo la realidad de la ciudad de Santa Fe, la realidad de Córdoba, es la realidad de Neuquén, de Tucumán, de Paraná, es decir, es la realidad de todo el interior. Es una decisión política de no impactar en la inflación del Gran Buenos Aires, de no asumir un costo político en el Gran Buenos Aires, y bueno, y nosotros hemos tenido que tener incremento que, quiero decir otra cosa más, digamos. Es decir, Santa Fe incluso ha venido incrementando por debajo de otras ciudades del interior como Rosario y Córdoba. Es decir, históricamente nosotros tuvimos un 10-15% por encima de Rosario. Hoy estamos un 10% por debajo de Rosario. Decir que nosotros llevamos la tarifa, el boleto frecuente a 3.60 y Córdoba está en 4.20 desde febrero de este año. Es decir, nosotros veníamos 2.90 contra 4.20 de Córdoba. Creo que hay una diferencia muy importante y con un sistema que además hoy tiene la flota más moderna del país. Ninguna ciudad del país tiene una flota como tenemos nosotros en este momento de 2,7 años de antigüedad. Ese es el promedio. Ese es el promedio. Este año hubo incorporaciones de 60 coches nuevos. Por supuesto que todavía hay un montón de falencias, continuamente estamos trabajando, incorporando tecnología. Este año pudimos largar el Cuando Pasa, que no solo es un servicio a los vecinos, sino que además sirve para controlar mejor a las empresas. Esto, a partir del Cuánto Pasa, cualquier vecino puede controlar cómo están las frecuencias. ¿Y qué detectaron ahí, digamos? Porque ese es un dato, nosotros hicimos una nota sobre el primer balance del Cuándo Pasa. ¿Qué detectaron en cuanto digamos, al cumplimiento? No, nosotros en realidad ya la tecnología la teníamos previo a esto. Sí. Nosotros ya el acceso a la tecnología GPS que está instalada en los coches ya lo tenemos de hace 2 o 3 años aproximadamente, y nosotros venimos realizando el control sobre el sistema, en particular el ente de control, que fue creado también hace 3 o 4 años atrás, controla el sistema con esta tecnología GPS. Entonces ya hace tiempo sabemos online, es decir, bueno, cuántos coches están en la calle, qué problemas hay, qué desvíos hay, etc. Esto nos permitió en los últimos años poner, como se dice vulgarmente, más presión sobre las empresas al saber claramente, es decir, cuántos son los coches que tienen en la calle. Acá hay ecuaciones que son muy simples. Una línea X
para cumplir la frecuencia de 7 Necesita- minutos en horario pico, necesita Tan- tener en la tanto calle colectivo. 15 colectivos. Si demora Entonces, mucho menos es porque hay uno más lo ve gente. en la pantalla, nosotros tenemos el monitor con todas las marcas en donde están, uno ve la pantalla, están los 15 colectivos, bueno, la empresa está haciendo lo que O sea, me corresponde. acuerdo cuando había que contarlo, me acuerdo cuando había que ponernos en la costanera y contarlo, que de verdad es uno piensa que lo vivió a eso y de verdad hoy la tecnología permite controles Claro. de otros términos. ¿Qué pasa con los taxis y remises? Que es el otro Y los tema, taxis, digamos. bueno, también, en el sector de taxis incluso nos encontramos con, no son empresarios, son laburantes, son trabajadores, no tienen aguante financiero, como quien dicen. Con los taxis, no solo acá en Santa Fe, en todo el país, las evaluaciones de incremento de tarifas se dan aproximadamente cada 6 meses. Ahora ya hacía 9 meses que no se producía una actualización tarifaria con el tema de los taxis, bueno, y en estos 9 meses hay costos que se han disparado en algunos rubros para los taxistas cercanos al 30% en 9 meses, ¿no? Bueno, hubo una actualización que llevó a 8 pesos la bajada de bandera y a 65 centavos la ficha es cada 130 metros, y 8,80 la bajada de bandera y 75 en el horario nocturno. Dígame, le preguntaba ayer a un dueño de taxi, le digo, bueno, y el tema, ¿por qué no resignan rentabilidad? Porque el reclamo del usuario es, che, resignen un poco rentabilidad. ¿Qué rentabilidad? Me dijo. Si nosotros hace un tiempo estamos ganando muy poca plata, y de verdad el negocio de un taxi no es un negocio, como usted decía, no es un empresario, es un empresario el dueño de un tachero, pero es un pequeño pyme, muy digamos. pequeño, muy... Y si gasto el auto, se me gasta y tengo que cambiar, de verdad es una situación... que nosotros tenemos que reconocer realmente que el sistema de taxis en particular ha venido realizando un esfuerzo este último tiempo. Se bajó también la antigüedad promedio de los coches. Teníamos una flota hace unos años atrás muy vieja, se viene bajando. Nosotros los ayudamos bastante también porque hemos firmado convenios con muchas concesionarias y incluso con las propias empresas que fabrican automóviles para poder financiarlos mejor, pero vemos que hay un esfuerzo por lo menos en renovar bastante la flota. Pereira, me quedan 20 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle por lo acontecido en Regatas, y me parece que hay una mirada del municipio. Ayer el intendente hizo alguna reflexión en la Bolsa de Comercio. Me imagino que habrá una mirada desde el municipio, ¿no? de lo que acontece cotidianamente con la violencia en Santa Fe y esto que impactó tanto en el ánimo. Sí, estamos todos muy conmocionados. Lamentablemente la ciudad viene sufriendo hechos delictivos de características horrendas, pero acá nos impacta, creo, mucho la edad de la nena, la situación, en donde, bueno, le podría haber pasado hay cientos, quizás miles de personas que se imaginan que le hubiese pasado lo mismo en esa situación, porque es un hecho fortuito en un lugar donde circulan cientos y cientos de personas en forma diaria. Lo que más preocupa, me parece, acá en esta situación es, y más allá de ciertas olas delictivas y más allá de los grados de inseguridad crecientes, es un nivel de violencia social que es preocupante, digamos. En donde vemos incluso que un porcentaje muy alto de los asesinatos o hechos graves de heridos que ocurren en la ciudad, hay una violencia social, no tienen que ver en sí mismo con un hecho delictivo. Aquí en concreto, es la resolución de un conflicto de vieja data, que, bueno, es el peor de los ejemplos, porque, bueno, en la situación de un gremio que degeneró totalmente en grados extremos de violencia en todos los sentidos, y bueno, y estamos viviendo estos coletazos, pero que no pasa solo quizá con este gremio en forma exacerbada, pero sí en un montón de hechos que precisamente creo que hay que trabajar y seguir trabajando mucho, más allá de la cuestión delictiva en sí misma, en pacificar, y que los conflictos que existan, gremiales, entre vecinos, de todo tipo, se canalicen de otra manera, porque esto explica una gran parte de los heridos graves y de las muertes en la ciudad. También tenemos que ver mucho nosotros, cómo lo resolvemos y cómo colaboramos en el discurso. También la palabra tiene que volver a vencer a la bala. Dice una canción de Calle 13 y me parece que en Santa Fe está pasando exactamente eso. Pereira, gracias por venir. No, gracias. Seguimos.